Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua. Estos conversatorios en donde tenemos la fortuna de recibir expertos, académicos o no académicos, expertos en alguno de los aspectos, de los múltiples aspectos que tiene el estudio del agua. Estos conversatorios, como muchos de ustedes ya saben, marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación largamente añejado en la Universidad Autónoma Metropolitana y que hemos decidido que este año inicie sus actividades y estos conversatorios son una manera de iniciarlos. Como saben también quienes nos han acompañado en emisiones previas, en estos conversatorios hemos tenido la comparecencia de especialistas regularmente de la UAM que tocan alguno de de las caras de las facetas que tiene el estudio del agua, que es tan complicado, tan vasto, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros, con el doctor José Luis García Calderón, del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. José Luis, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Muy Vamos a buenas tardes. escucharte con mucha atención, pero antes de empezar a escucharte, quiero recordarle a toda la audiencia que hacia la segunda mitad de esta emisión vamos a recibir sus preguntas y sus comentarios. Entonces les pedimos, como siempre les pedimos, no dejen sus comentarios y preguntas para el final, ¿no? Hacia la mitad del conversatorio es una buena idea empezarlos a hacer. Y José Luis, bueno, vamos a empezar esta emisión como tradicionalmente empezamos con nuestros invitados, pidiéndoles que le platiquen a la audiencia, que le platiquen a quienes nos están oyendo, en una audiencia que seguramente hay estudiantes y hay profesores, que nos platiques cómo fue que eh, tu vida te fue llevando hacia el profesional que eres hoy. ¿Cómo fueron las decisiones cruciales que fuiste tomando en tu formación desde niño hasta hoy que ya eres un hombre maduro? ¿Cómo fue que se fue delineando este profesional que hoy se dedica al tema que vamos a platicar? Entonces, platícale a nuestra audiencia, José Luis, por favor. Sí, pues antes de comenzar, pues quiero agradecer la invitación a este conversatorio que es en el cual pues compartimos el tema del agua. Y en esto es en lo que yo he trabajado profesionalmente y el tema de esta conversación es el panorama del agua en México a través de la experiencia profesional. El llegar a tener un panorama, una determinada percepción del agua en México y también de para dónde va, sobre todo la gestión del agua y para dónde debería ir, pues digamos, para trabajar a llegar a tener este panorama, pues me ha costado un poquito, alrededor de 50 años. Eso es Es lo que decir, queremos saber. creo que pues, a lo mejor soy de lento aprendizaje para, para llegar a tener un panorama sobre el agua. Y esto panorama pues es multidimensional, multicolor, tiene muchísimas dimensiones
y esto hace que también tengamos que especializarnos en ciertos aspectos del agua. Y Pero eso, ¿cómo pues, empezaste, José Luis? yo comencé a trabajar aguas, lo que se llama aguas epicontinentales, que son las aguas interiores. Empecé por la costa, no por un lago o por un río, porque saliendo de la facultad, yo estudié biología en la Facultad de Ciencias. Ese mismo año que salí de la facultad, ¿En la ese mismo UNAM? año de la UNAM, sí, entré a el Instituto Nacional de Pesca. El Instituto Nacional de Pesca con un profesor que con el que estudiamos, con el que también colaboramos junto con el doctor Villalobos en el Instituto de Biología. Y ese año que salí de la universidad, el doctor Cabrera fue nombrado jefe del Departamento de Propagación y Cultivos del Instituto Nacional de Pesca. Y entonces me incorporé al Instituto Nacional de Pesca y mi primer orientación es en la costa con un programa que tenía el Instituto Nacional de Pesca sobre el camarón, sobre uno de los aspectos que le consideraba de la mayor importancia es qué tipo de investigaciones, qué tipo de proyectos habría que desarrollar para el cultivo de camarón. Y entonces fui a Mazatlán, estuve ahí casi 2 años y participé junto con personas, con profesionales de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que también tenía una dirección de acuacultura, con los primeros trabajos que se hicieron en el sistema Caimanera y Huizache para el cultivo de camarón. Oye, pero vamos un poco atrás, José Luis. Tú Ajá, estudiaste biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, sí, sí, sí. pero ahí fue donde primero te encontraste con el agua o ya era tu interés. Yo creo Este, que no, el interés surgió en la preparatoria propiamente, ¿no? Me interesaban las ciencias biológicas y en el momento de optar por los campos en los que se dividen los diferentes áreas de la preparatoria, yo me ubiqué en ciencias biológicas y ahí tuve excelentes profesores, algunos de ellos que también eran investigadores del el Instituto de Biología. Entonces fue eso lo que me orientó también esta, sobre todo, claridad en muchas de las orientaciones de biología me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Y o sea entonces, que el contacto con profesores que hacían investigación sí, fue lo que te resultó muy atractivo. sí, 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 sobre todo, porque desde la preparatoria, sobre todo un maestro que tuve, el doctor Rafael Amot, era profesor de la preparatoria y él era parasitólogo. Entonces me parecieron fabulosas los aspectos del manejo desde la colecta de parásitos hasta la elaboración de preparaciones y verlos en las preparaciones en el microscopio y conocer los ciclos de vida y me pareció fascinante, ¿no? Y entonces, ¿Sabías lo que era la ciencia en aquel entonces?
Sí, sí, ¿O sí, yo apenas te estabas asomando a no, eso que era no, la no, ciencia? no, desde, prácticamente desde la secundaria, ¿no? Estuve en una secundaria excepcional. Era una secundaria que estaba en el centro de Coyoacán, frente al kiosco, donde ahora está un mercado de artesanías. Ahí estaba una secundaria y la secundaria número 35. Y en esa, solo había 3 grupos por nivel, por año. Y iban a dar ahí personas que eran en buena parte hijos de políticos de la época o de intelectuales, y uno de los sellos que tenía esta secundaria es que prácticamente los profesores se declaraban comunistas, ¿no? Y, y que había ahí, bueno, bandos diferentes que se peleaban entre prochinos y prorrusos, ¿no? Claro, claro. Sí. Entre los profesores que tuvimos estaba Ricardo Pozas y su esposa, ¿no? No me Y digas. sí, y desde ahí había una buena biblioteca y nos mandaban a investigar en los periódicos y en revistas de la época, y era un ambiente muy politizado, ¿no? Yo ahí descubrí un mundo nuevo, ¿no? Yo que eh, venía de familias de mi mamá morelianas, este, de tendencias sinarquistas y después panistas, eh, y entrar a una escuela comunista, bueno, fue un descubrimiento. Fue No, un fabuloso, choque ¿no? Sí, emocional. sí, sí, no, pero fue muy interesante, muy fructífero, porque allí empecé a conocer, pues, la diversidad de formas de pensar y de entender las cosas, La y naturaleza, sí, y ¿no? de ahí, bueno, a la sociedad y a la naturaleza, ¿no? Claro. Oye, Este, José Luis, después mencionaste en tus primeras actividades cosas que ya no existen, ¿no? sí, La Secretaría de Recursos Hidráulicos, hidráulico, sí, que debería de seguir existiendo y ya no existe. sí, El Instituto Nacional de Pesca, me parece que tampoco existe, ¿no? no, sí existe todavía. Todavía, Afortunadamente existe. y el de Afortunadamente, acuacultura que mencionaste, ¿todavía existe también o ya no? sí, 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 también. También es que a mí me tocaron algunos de estos vaivenes, porque empecé a trabajar precisamente en el Instituto Nacional de Pesca, y después de ahí pasé a eh, un fideicomiso que se llamaba Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática, eh, que ahí conocí los fideicomisos, los que ahora están tan Tan denostados. denostados, ¿no? Que en parte sí, se llegaban a manejar como caja chica de algún secretario, ¿no? Y, Ajá. y entonces me tocaron varios cambios institucionales del Instituto Nacional de Pesca. Me incorporé después a este fideicomiso que se formó con la transferencia de los centros piscícolas que tenía a su cargo el Instituto Nacional de Pesca, los pasaron a este fideicomiso. Eso Y es. el profesor con el que fue mi jefe en el Instituto Nacional de Pesca fue el secretario técnico de este fideicomiso. Y este fideicomiso llegó a tener a su cargo los centros de producción de crías para hacer repoblaciones en cuerpos de agua o para el cultivo directamente. Y pues entonces entré a las aguas interiores, ¿no?
entré a las aguas interiores y en este fideicomiso hubo en sus principios muchísima creatividad porque tenía, al ser fideicomiso, una facilidad de manejo de los recursos, ¿no? Y se iniciaron programas interesantísimos en donde yo estuve trabajando. Por ejemplo, uno de los proyectos que se hizo fue durante una Semana Santa eh, 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 transportar 20 toneladas de peso vivo a diferentes mercados del centro del país y venderlos vivos en los mercados, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, O sea, entonces traerlos desde desde una muchos presa, kilómetros y llevarlos a un mercado. Entonces, vivos. vivos. Y eso se vio como un proyecto muy interesante, que no era, en México era novedad, pero en China, por ejemplo, en países asiáticos y también en algunos europeos, los peces se venden vivos en el mercado, ¿no? Oye, si Entonces, no te pregunto esto, me voy a arrepentir mucho. ¿Cómo los traían? en Un tráiler lleno transportadores, de agua. sí, en transportadores, eh, en los cuales los transportadores actuales pues vienen equipados, vienen montados en un vehículo y con un sistema de aireación y de control de temperatura, ¿no? O sea, Pero como una gigantesca pecera. sí, algo así. Pero en esa época se improvisó todo y prácticamente eran cajones, como ataúdes de madera que se hicieron en Pátzcuaro y se tenía que transportar 20 toneladas de peces vivos. Y entonces ahí pues sufrimos mucho y dentro de eso yo tuve la fortuna de que a mí no se me murieron todos los peces. No todos. No, no todos, porque lo que se había improvisado en ese momento era una caja y en esta caja adicionarle un serpentín con un refrigerante para que con el sistema de aire acondicionado se pudiera burbujear en esa caja, ¿no? Pero los peces que había que transportar estaban en la presa de Infiernillo a más o menos a 30 grados de temperatura. Y al meterlos en esas cajas, pues era garantía que no iban a llegar. Qué bárbaro. Entonces, lo que se improvisó fue llevar barras de hielo para echárselas al agua, ¿no? Ajá. Pero en ese momento, el que era mi jefe, el doctor Cabrera, me vio muy preocupado porque yo me iba a encargar de transportar una de esas cajas, ¿no? Entonces me dijo, no, dice, a mí no me importa que se muera todo, lo que me importa es saber por qué. Y tú te vas a encargar de tomar datos y explicar qué pasa. Ajá. Entonces, bueno, ya. Entonces, como a la mitad había que Ese fue transportar tu primer mi, laboratorio. mi primer laboratorio, había que transportar una caja con peces y de Infiernillo a Pátzcuaro, más o menos unas 3 horas, 3 horas y media. Y cuando llegamos a Uruapan, yo abrí la caja y vi todo tapizado de peces. Entonces dije, ya se murió todo, pero no estaba muerto todo. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Y se me ocurrió pasar al Parque Nacional en Uruapan, donde cargan las pipas, y entonces pude abrir la caja y echar un chorro de agua fría para cambiarles el agua. Y con Ah, eso ya, o sea, eran revivieron. verdaderas improvisaciones, casi a lo bruto, pero bueno, tenía un propósito. Y Ahí se forja el investigador.
Sí, sí. Y, Esas condiciones. sí, y mi tesis de licenciatura fue precisamente sobre el transporte de peces vivos. Entonces, en colaboración con el Centro de Instrumentos de la UNAM, nos hicieron un transportador de alma, de una trama de otate con poliuretano para hacerlo más ligero. Ajá. Y con conexiones para hacer diferente tamaño de burbuja y el récord que tuvimos fue transportar una, una tonelada de peces en 1 metro cúbico. ¡Qué Entonces, barbaridad! casi 1 a 1. Entonces, casi van como sardinas, pero Sí, no, bien, ya estaban empacados. casi, ¿no? ¡Qué Y, barbaridad! Eso fue y en el fideicomiso. ese fue el fideicomiso y se estableció una área de investigación que tenía, entre otras cosas, el encargo de hacer un inventario nacional de cuerpos de agua. Y Ajá. entonces yo participé en la elaboración de ese inventario. Que, y este era un departamento. Ese inventario existe, se puede consultar hoy en día, se está actualizando. ¿Qué pasó con ese trabajo? Sí existe, pero nunca se publicó. Se manejó a nivel de informes y a nivel de información disponible y que ahora se encuentra, digamos, en bancos de datos. Ha habido como unos 10 o más inventarios nacionales, ¿no? Y a partir de ahí permitió conocer la diversidad de cuerpos de agua y su caracterización. Entonces ya en el mismo fideicomiso, después me orienté a investigar al lago de Pátzcuaro porque ahí se iban a instalar jaulas flotantes para el cultivo de peces. Y Eso es. entonces ya El famoso pez blanco. el famoso pez blanco, ¿sí? Y me fui orientando ya al estudio de aguas interiores. Y en estos estudios de aguas interiores hicimos varios trabajos en cuerpos de agua como Cuitzeo, como Pátzcuaro, Siragüen, Chapala, etcétera, ¿no? Y de ahí se derivaron después muchas investigaciones, ¿no? Que muchas instituciones ya afortunadamente hacen, ¿no? Y eh, a partir de un inventario de cuerpos de agua se programó los planes de siembra de juveniles para fomentar la pesca, ¿no? Eso Entonces, es, una etapa en la que se hicieron siembras en muchísimas partes del país y que, mira, sí, o sea, parece que el trabajo en ese fideicomiso estaba muy divertido, ¿no? sí, muy, muy, muy interesante, pero desafortunadamente por problemas de manejo de dinero, el doctor Cabrera ya no pudo seguir trabajando y regresó al Instituto de Biología. Y yo tiempo después me incorporé al Instituto de Biología también y ya más ubicado dentro de aspectos limnológicos. Y entonces ya ¿De me aspectos dediqué qué? limnológicos. Qué es la limnología? La limnología es el estudio de las aguas interiores. Limné significa lago. Ah, muy bien. Limnología. Muy bien. Limnología, que es una palabrita muy que no es común Sí, y precisamente esto que no es común tiene que ver con que el poco interés que tradicionalmente ha despertado la investigación en aguas interiores, ¿no? El,
Y en los últimos años es cuando se está realmente consolidando la limnología, ¿no? Dentro de sus diferentes facetas, ¿no? Y Muy bien, falta mucho por hacer en esto. claro. ¿A qué hora se te atraviesa la UAM? ¿En qué momento? Desde que estaba en el Instituto de Biología, Ajá, en, en 78, la que después fue carrera de hidrobiología. En ese tiempo era biología con área de concentración y el departamento era zootecnia. Se daba desde entonces la materia o la UEA de limnología. Y ajá, yo, aunque estaba de tiempo completo en el Instituto de Biología, daba la materia de limnología en la UAM. O sea que desde 78 estoy asociado con la UAM. válgame Dios. O sea que ya Y, tiene y un de buen repente tiempo. decidiste moverte de tiempo completo. Eh, en 93 me incorporé de tiempo completo en la UAM y dejé el Instituto de Biología. O sea, pasaste varios años dando clases nada más, como 15. Sí, pero bueno, trabajaba limnología en el Instituto de Biología. Ahí Eso tenía es. el tiempo completo, nada más las horas que de limnología iba a la UAM. Y Eso es. en 93, que se quiso reforzar dentro de hidrobiología el área de limnología, fue que ya me incorporé a la UAM. Y Ajá, ahí he continuado con limnología, ¿no? eso Y es. que es curioso que, como les comento, que yo de la costa entré a las aguas interiores y de las aguas interiores comencé por cosas de acuicultura y derivé en limnología, ¿no? Ajá, Que de alguna manera están conectadas, ¿no? Ujú. claro. Estamos platicando con el doctor José Luis García Calderón, que es un investigador del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. Y vamos a empezar a hablar de su tema, que es el panorama general de los recursos acuáticos interiores de México. Les quiero recordar a los que nos escuchan que estas emisiones están abiertas a preguntas y comentarios y que este es el momento de hacerlos antes de que nos acerquemos al final de la emisión. Entonces decías, José Luis, que las aguas interiores, los cuerpos de agua interiores, están muy poco estudiados en México. Sí, Lo ajá, dices con tal pena que me imagino que hay muchos. sí, ¿Sí? sí, para, Cuéntanos, ¿por qué son importantes estos cuerpos de agua interiores? sí, para la vastedad y más que vastedad, para la variedad de diferentes tipos de cuerpos de agua que hay poca investigación, ¿no? Y la importancia que tienen, bueno, creo que destaca sobre todo por la cantidad de agua que hay. En todo el mundo hay el 0.009% de toda el agua del planeta son lagos. Entonces, de ahí lo escaso que son y lo importante precisamente porque de ahí es donde vivimos, de esa agua, ¿no? Los ríos ocupan una proporción mucho más baja, ¿no? No me Y digas. es muy poca agua. Para dar unidad también, el 0.009% son sistemas lacustres y el 0.008 son también lagos, pero lagos salados. Entonces, eso Ah, no nos da mucha utilidad. posibilidad. Sí,
aunque tienen otros recursos, ¿no? Pero de ahí la importancia, ¿no? Y en México tenemos un contraste muy importante en la disponibilidad de agua. El porcentaje, para dar una idea, la cantidad promedio de agua que hay en México es de 6,500 metros cuadrados inundados por cada millón de metros cuadrados. Híjole, eso, a ver, eso sí ya no te entendí nada. A Sí, ver, ¿nos lo puedes poner en peras y manzanas? por cada millón de metros cuadrados de territorio, Ajá, por cada millón de metros wow, cuadrados, o sea, 1 kilómetro cuadrado, ajá. por cada kilómetro cuadrado, en promedio en el país, hay 6,500 metros cuadrados inundados De agua de agua. Sí, interna. sí. Entonces es una cantidad muy baja. En, Ah, eh, en otros países es mucho más alto, sobre todo países de otras latitudes. Y esto nos da también una gran diferencia si hablamos de la mitad del territorio que tiene condiciones de humedad, o sea, ambientes cálido húmedos o templados húmedos. La mitad del territorio mexicano tiene condiciones áridas o muy áridas. Entonces, de ahí la importancia que tiene el agua en un territorio en donde es muy heterogénea y muy contrastante la disponibilidad de agua. o Y sea, la estos cuerpos se concentran hacia el sur, sureste de México. del centro al sur, ¿sí? Del centro al sur. Aunque precisamente por la poca disponibilidad en algunas regiones, es que desde los años 20 del siglo XX se inició la construcción de embalses en una forma enorme. En, en, eh, en 50 años se duplicó la disponibilidad de agua natural y alcanzó su máximo desarrollo en el número de presas construidas en el último cuarto del siglo XX. Esto le da una extensión al agua como recurso en un manejo múltiple, porque se utiliza y se construyeron muchas presas para riego, presas para control de avenidas, presas para generación de energía eléctrica y un poco tardíamente se inició a sembrar peces para desarrollar pesca o acuicultura en aguas interiores. Ajá. Ese programa todavía continúa. Desafortunadamente se ha hecho con especies exóticas. No me Eh, digas. sí, ¿Quién es el responsable de esas decisiones? paradójicamente, muchos biólogos fueron introductores de especies exóticas porque prácticamente se consideraron que las especies exóticas que se cultivaban en otros lugares, como las especies chinas, por ejemplo, o las europeas, tenían más posibilidades de obtener carne en la proporción con el esqueleto y también que su cultivo ya estaba establecido. Y en ese aspecto, si se quería expandir la acuicultura, sobre todo se decía que con el propósito de elevar la disponibilidad de alimentos naturales a través de la pesca,
en lugares poco favorecidos económicamente, ¿no? Entonces Este se es, vio que la vía tal vez más rápida era el importar especies exóticas. Y claro, ahí viene el pero. Ese fue en los años 53, incluso se tomó la decisión por investigadores de que era por lo pronto más adecuado trabajar con especies introducidas que ya se dominaba su cultivo que investigar la domesticación de las especies nativas. qué barbaridad. Y eso el Instituto Nacional de la Pesca lo permitió. Bueno, fue uno de los generadores, Bueno, sí, pero oye, cuando no hablas de es, esto, de estas especies exóticas, me acuerdo del pez diablo. ajá, el pez Este pez diablo que es de, tiene, sí, el pez diablo es una de las últimas introducciones. El, el, eh, y esto fue accidental, pero para dar una idea, el 90%, cerca del 90% de la producción pesquera y acuícola de aguas interiores es de especies exóticas. Se producen en México en aguas interiores como 150,000 toneladas. Y de esas 150,000, hasta 120,000 toneladas han sido de tilapia, que es una especie traída, es de origen africano. no me digas que es exótica la tilapia. La tilapia es exótica, sí, ¿Cuáles exactamente. son las nativas? Las nativas también, la tilapia pertenece a una familia denominada cíclidos, que son organismos, peces de aguas interiores. En México hay un centro de diversificación, de especiación de cíclidos en el sistema Grijalba o Sumacinta. En el Ajá. sureste es una área de especiación de cíclidos y dentro de ellos destacan dos peces muy sabrosos que son de la misma familia, que son la castarrica y la tenguayaca. Eh, esas especies se han hecho algunos esfuerzos por cultivarla, pero no han cuajado todavía para tenerlo en el ámbito comercial. Entonces la tilapia ha invadido prácticamente. Y El pez blanco, el pez blanco ha ido en descenso paulatino y es muy, la cifra en producción es bajísima. En México hay varias especies de pez blanco. El más conocido es el de Páscuaro, pero es una especie endémica del lago de Páscuaro. En la cuenca de México había dos especies de aterínidos que son esta familia. Quirostoma aterínidos. aterínidos es la familia de estos peces, que son de origen marino y que han remontado y han llegado al altiplano. Eh, y eh, se han diversificado este grupo hasta haber 18 especies y 6 subespecies. El Quirostoma humboldtiano era el pez nativo de la cuenca de México y el último ejemplar se colectó en 1955. No me Entonces digas, ¿a poco se extinguió? se extinguió. Pero esta especie existe en toda la cuenca del Lerma. Y Mm. según algunas experiencias, al parecer es la mejor especie para cultivarse esta especie, el El, humboldtiano. el Y quirostoma humboldtiano. ¿Y humboldtiano, cómo se sí, llama?
comúnmente? Pescado blanco, Ah, el quirostoma. sí, pescado blanco. Y Esa es la mejor. ¿Qué la, quieres decir cuando dices la mejor? la que ofrece menos dificultades para su cultivo. Es la especie más primitiva. Y Entonces, económicamente, económicamente no hay diferencia prácticamente del pescado blanco de Pascua. Alcanza un crecimiento no tan acelerado, pero puede llegar a tallas de unos 20 centímetros, ¿no? o Hay, sea, si alguien nos está escuchando en Quintana Roo o en Tabasco y quiere poner su planta de producción acuícola, ¿qué le dirías? ¿Tilapia o pescado blanco? económicamente ahorita es tilapia, porque el pescado blanco todavía no se domina su cultivo. Hay Ah, algunas experiencias. Nosotros hicimos un alumno hizo una tesis de maestría sobre el lago Guayamilpas, que está en en Xochimilco, en En Coyoacán, claro. Coyoacán, y ahí se introdujo este pescado blanco y lo interesante es que se reprodujo en ese estanquito, se reprodujo el pescado blanco. Mira, entonces es muy Sí, versátil. sí, sí, es muy fácil en ese aspecto de manejar. Este pescado blanco lo trajimos de Zacapu, procedente del lago de Zacapu. Ah, Creo que se podría en México establecer sin mucho problema. Y el ap- creo que lo que debería haber en la ciudad, en la cuenca, eh, cultivar en los parques, en los jardines, en los relictos que tenemos todavía de espejo de agua, poder reintroducir especies nativas y formar una especie de reconstrucción de los claro. antiguos ecosistemas con especies nativas y no con especies exóticas como carpas, por ejemplo, que se encuentran en muchos estanques en los parques, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que serían las más importantes nativas para reintroducir? Bueno, sería el pescado blanco, los charales, que son el mismo género de pescado blanco, pero de talla pequeña. Ah, Eh, la acúmara, que es así le llaman en Páscuaro a una carpa nativa y que fue apreciada en el pasado, ¿no? Bueno, nada más para dar unidad, un kilo de pescado blanco puede costar más de 500 pesos, ¿no? puede ser un buen negocio. Sí, claro. Estamos escuchando a José Luis García Calderón, profesor de el Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. Abrimos a comentarios y tenemos saludos de nuestra audiencia. José Luis Oscar Monroy en Mosillo te manda a saludar y que dice que le da mucho gusto estar viéndote y escuchándote. Gracias, gracias. Igualmente un Y de la saludo. misma manera, Patti Jiménez dice, qué bueno volver a ver al maestro José Luis. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Ha de ser tu alumna Patti Jiménez. Sí, sí fue también, sí. Sí fue. Sí, Oye, José Luis, eh, en México, Tenochtitlan, pues había una actividad acuática muy importante, ¿no? sí, ¿Cuáles sí. eran las especies que aquí existían y se cultivaban y servían de alimento a la población? Sí, hay, bueno, prácticamente todo el complejo de especies que habitaban en la cuenca de México, de alguna manera eran recurso, recurso que incluso hay estudios muy interesantes de tipo arqueológico que han encontrado en las primeras aldeas que se han explorado
sobre todo en la zona de Tlapacoya y una buena parte de Chalco, que los pobladores de las riberas del lago hacían uso tanto de los recursos de la planicie como de la costa y de la columna de agua. Y obtenían una variedad muy interesante de organismos, tanto vegetales como animales, que no solo complementaban la dieta, sino para algunas poblaciones era la base de la dieta, ¿no? Este, Esto contradice un poquito a algunos autores que decían que los mexicas tenían tantas deficiencias nutricionales que por eso inventaron los sacrificios humanos para tener proteínas que comer. ¿Cómo crees? Sí, sí, Pues si tenían una dieta rica en insectos, ¿no? claro, Y sí, los claro. insectos tienen Sí, muchas y proteínas. de organismos acuáticos, por ejemplo, se destaca la Claro. espirulina, que es, esta especie es nativa de aquí de la cuenca, ¿no? Y que alguna vez se quiso industrializar en Sosa, Texcoco, y se ha abandonado, aunque se importan cantidades importantes para las tiendas naturistas, ¿no? Sí, sí, ese es otro error Sí, histórico diríamos, del neoliberalismo, ¿no? sí, O sea, sí, terminaron con una industria poderosísima. sí. Afortunadamente hoy nuestra compañera Mónica Rodríguez y su grupo están retomando Ah, sí, sí, el sí, cultivo de la espirulina, ¿no? sí, 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 es muy, muy interesante lo que están investigando, ¿no? Y se perfila, pues sí, los cultivos celulares como una alternativa importante, ¿no? Y Claro. también otros organismos pequeños es el llamado aguautle, el aguautle, que es la hueva de una chincha acuática y que se producía en grandes cantidades y los habitantes del lago favorecían la fijación de los huevos de esta chinche con marañas de mecate para aumentar la superficie de fijación de esta hueva, ¿no? O sea, Y la consumían, la consumían, sí, la consumían. eh, un dato nada más, hasta pues hace unos 100 años, los romeritos se comían, ahora se acompañan con una torta de camarón. ajá. Ah, pero anteriormente se acompañaba de una torta de aguautle, que tiene un sabor parecidísimo al camarón. Es Y una todavía delicia. existe. Todavía existe en algunos charcos de Texcoco y incluso en una reunión que tuvimos sobre Xochimilco, se sirvió una llamada comida prehispánica y dieron aguautle, ¿no? Y, Ajá. y, y además el aguautle no solo es una delicia, sino que tiene nutricionalmente es muy importante, ¿no? Y fue Fíjate, muy importante en el pasado y para la acuicultura yo creo que puede tener eh, eh, importancia como alimento vivo para organismos en cultivo, ¿no? claro. Hablando de cultivos, nos platica Oscar Monroy que hay un proyecto de recuperación del Canal Nacional Sí, y en ese proyecto Gerardo Figueroa tiene planteado introducir pescado blanco, sí, que sí, dice que sí. es difícil, pero que sí se puede. Sí, sí, sí se puede. Yo creo que sí es posible y se podría utilizar el canal nacional para hacer una reconstrucción en donde se pueda incluir pescado blanco, charales, acúmara, acosiles, que también son importantes, y ajolotes también. Entonces,
hay varias especies que se pueden y que algunas ya no existen en la cuenca, pero sí en la cuenca del Lerma. Entonces se puede hacer esto en el canal nacional. Claro, Sería muy interesante porque el problema es que pueden optar por poner carpas y algo por el estilo, ¿no? Entonces, sería una oportunidad muy interesante que se pudiera establecer en el canal nacional, y no solo en el canal nacional, sino deberían estar en, el, en los parques y algunos cuerpos ya que quedan, ¿no? claro. Pero ahí habría que pensar, según lo que entiendo de lo que nos estás diciendo, en restablecer un ecosistema, ¿no? Sí, Porque de repente privilegias una especie y le das en la torre a otra. Que ahorita se me va el nombre del popular del ambistoma mexicano, ¿cómo se llama? sí, Ambistoma mexicano. Ese, pero Sí, ¿cómo se llama en ajolote, el ajolote? el ajolote, sí, que no En hay, Xochimilco sí, se estaba cultivando sí, porque es una especie importantísima, es mexicana y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y entonces de repente por ahí otro cuate decide meter carpas o no sé qué y que se comen a todos los ajolotes, ¿no? sí, Entonces, esas cosas son así como increíbles, ¿no? ¿Quién sí, está decidiendo qué se pone a convivir en un cuerpo de agua? eh, son decisiones más bien gubernamentales las que han dado esa pauta, ¿no? Y la idea con la que se planteó fue de sembrar cuerpos de agua para producir alimento rico en proteínas, y que las comunidades rurales pudieran tener acceso a estos organismos. Ese fue el eje bajo el cual Claro. se construyó, pero mucho fue por modas. La primera moda empezó en 1883 Ah, con la introducción de la carpa, con la introducción tampoco es mexicana, no, la carpa no es mexicana, es exótica. es exótica también. Ay, válgame Dios. Y la trajo Esteban Cházari en 1883. Eh, eh, y Esteban Cházari la trajo porque hizo un viaje a Europa Central y se quedó fascinado porque en Europa Central la carpa es un alimento que además la cena en Europa Central, como por ejemplo el país checo, el, la cena de Navidad se hace con carpa. Ah, Entonces, mira. el, para la fecha de Navidad, en el país checo se consumen unas 30,000 toneladas de carpa para ese día, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, eso lo vio Esteban Cházari y le pareció fabuloso, y llegando a México, lo primero que hizo fue ver la forma de traer carpa. Y lo que Esteban Cházari, que es el padre de la piscicultura, así se le considera, Esteban Cházari consideraba que había que introducir la carpa porque, entre otras cosas, el pescado blanco era un animal que afiaba las transparentes aguas de Ah, Xochimilco. no me digas eso. Ese era el criterio. Qué Sí, barbaridad. Qué bueno, pero barbaridad. sí, en esa época no había consideraciones de los impactos, Claro. simplemente, y esa moda se estableció. Y en cuanto había algunas pez que tenía importancia por sus altas producciones, pues
veían la forma de traerlo a México. Así claro. en los años 60 se trajeron carpas chinas, junto con la carpa común, la carpa plateada, la carpa herbívora, eh, y algunas otras carpas, porque en China se practica el policultivo con carpas que ocupan diferentes nichos. Mm, Entonces ahí hacen un policultivo. suena Con, buena idea. sí, Suena buena idea. sí, pero lo que se quiso hacer en México es un policultivo importando todo un sistema para otras condiciones, ¿no? Muy bien. José Luis García Calderón, nos dejas muy claro que hay toda un área de oportunidad en el estudio, en la investigación, en la explotación de ecosistemas de aguas internas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ojalá en la audiencia haya estudiantes sensibles a estas necesidades del país y esta área se pueda desarrollar mucho más intensamente. José Luis, llegamos al final de la emisión. ¿Quisieras agregar alguna palabra final con suerte de resumen de tu participación aquí? Bueno, yo creo que lo importante es terminar en ampliar lo más que se pueda las investigaciones en aguas interiores. Tenemos un reto por delante que es el de clasificación, el de categorización de las aguas interiores de México, porque lo que utilizamos son parámetros y referencias de fundamentalmente zonas templadas. Ya se empieza a trabajar en esto, pero creo que falta mucho por hacer, ¿no? Y Muy aquí bien, está un campo interesantísimo, importantísimo. muy bien. Pues estamos convocando a los estudiantes a que tomen esta área de trabajo, esta área de investigación y para bien del país nos ayuden a conocer más estas riquezas que tenemos, ¿no? Y a ti en particular, José Luis García Calderón, pues te invitamos a que te sientas parte del Museo Gota de Agua y Muchas nos gracias. ayudes con una exposición de aguas interiores y de todas estas riquezas que nos has narrado, que suenan muy, muy, muy interesantes, muy atractivas. Creemos que es un tema que se debe conocer y teniendo a un experto como tú, pues hombre, el Museo Gota de Agua te abre las puertas para poner ahí una exposición de estos temas. ¿Cómo ves? Pues al contrario, muchas gracias porque pues podemos utilizar precisamente este medio para comunicar, para divulgar estos aspectos en tantas facetas que tiene las aguas interiores de México, que podemos establecer toda una cadena que es la que falta, varios eslabones, desde los conceptos hasta la producción. Muy bien, José Luis. Entra ya barriéndose un saludo de Alejandro Federico Alba Martínez y Gracias, dice, saludos. muchas felicidades, maestro, un gran abrazo limnológico. Y José, Igualmente. Oscar Monroy nos hace una precisión, dice, mencionó que el 0,65% del territorio es de laguna y lagos. No, ¿Se no, podría aumentar esa cifra? ¿Se ha perdido antes? no, ¿Quieres sí, explicar? punto 65. No se ha estado incrementando. El promedio es el promedio nacional, pero si no revisamos por entidad federativa, suena paradójico que un estado tan chiquito como Tlaxcala tiene 4 hectáreas
inundadas por kilómetro cuadrado de territorio. Tiene mucha agua, Tlaxcala, pero Tlaxcala no Tlaxcala. tiene lagos naturales. Es el estado que tiene en proporción mayor cantidad de agua. Y Mira nada más. esto ha sucedido porque durante muchos años se han construido pequeños cuerpos de agua distribuidos por toda la zona agrícola de Tlaxcala, en donde las parcelas que tiene una persona son alrededor de 2 hectáreas por dueño, ¿no? Entonces, es poco terreno, y muchos de estos campos, el pequeño cuerpo de agua se ha convertido en un eje articulador de diferentes actividades económicas, lo que hace que se le dé un cierto manejo múltiple del ecosistema, ¿no? La construcción de pequeños cuerpos de agua ha servido como un aglutinante y que se ha introducido dentro de las formas tradicionales agrícolas que se tienen en Tlaxcala. El cuerpo de agua sirve como productor de organismos acuáticos, sirve también para regar los terrenos, sirve para que el ganado abreve y para el suministro de agua a las casas, ¿no? Y establecen un sistema de rotación y de manejo también de los volúmenes ascendentes y descendentes de cada cuerpo de agua. Entonces, aquí podrían sentar las bases de una innovación tecnológica desde el punto de vista de un manejo tradicional de esta forma. Muy Entonces, bien. Muy hay bien, mucho José por... Luis. Pues creo que es un tema que da para mucho. Claro, sí, Te sí. vamos a estar invitando constantemente y te Gracias, pedimos que te gracias. sientas constructor, que te sientas parte de este Museo Gota de Agua. Muchas Muchísimas gracias gracias. por tu participación en este conversatorio, José Luis Contrario, García. muchas gracias a ustedes. Bueno, y así llegamos al final de una emisión más de Tan Claro como el Agua, un conversatorio auspiciado por el Museo Gota de Agua que marca el inicio de actividades del Museo Gota de Agua. Los esperamos el próximo viernes a las 7:15 de la noche en una cita en estas mismas canales. Le agradecemos mucho a Lilia Naya y a Lucy Miguel por la producción de estos conversatorios. Gracias Lilia, gracias Lucy. Y a toda nuestra audiencia también le agradecemos mucho su presencia y les recordamos, próximo viernes, 7:15 de la noche, una emisión más de Tan Claro como el Agua. Soy Javier Velázquez Moctezuma. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.